¿Sabían ustedes que en El Salvador, la segunda ciudad más importante de este país, era un centro cafetalero histórico clave para la economía nacional del país? Sí, esto guarda mucho de nuestra identidad cultural y estoy hablando de la ciudad heroica, de la ciudad morena. Sí, estoy hablando de Santa Ana. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, hoy estoy aquí en Santa Ana porque quiero mostrarles razones por las que Santa Ana, esta ciudad morena, es tan importante para los salvadoreños. Y es que hoy vamos a conocer el centro histórico, también vamos a conocer un poco del caos que se vive entre los comerciantes en esta zona y además, si se puede, también vamos a conocer la vista que tiene la terraza de este monumento tan icónico de esta ciudad. Sí, estoy hablando de la Catedral de Santa Ana. Así que no te puedes perder este video hasta el final porque va a estar interesante. Además, vas a aprender un par de datos interesantes que todo santaneco, estoy segura, ya lo sabe. ¡Empecemos! Hay alguien, vamos a preguntarle si sabe qué significa el nombre de Santa Ana. Quería preguntar si de casualidad usted sabe qué significa Santa Ana. Yo por lo que tengo visto, significa Señora Santa Ana, que es la madre de la Virgen María, abuela de Jesús. ¿Usted sabe qué significa Santa Ana? Bueno, según la historia dice que significa ciudad de mujeres morenas. ¿Qué significa Santa Ana? Bueno, Nuestra Señora Santa Ana es la abuelita de Jesús, porque es mamá de la Virgen María, es la patrona de todas las madres. Sí, y es que si hablamos del área religiosa, en realidad Santa Ana fue la madre de la Virgen María y también fue la abuela del Maestro Jesús. Ahora, este nombre Santa Ana es de origen hebreo, por lo tanto significa gracia. Ahora permítanme presentarles las edificaciones que conforman el centro histórico de Santa Ana. Por aquí tenemos el Palacio Municipal. Vean, antes esto se le llamaba Palacio Municipal, pero ahora es la Alcaldía Municipal. Es decir, hoy en día se le conoce de forma formal como Alcaldía Municipal de Santa Ana. En esencia, el palacio es el edificio y la alcaldía es la institución que opera en su interior. Este edificio fue construido entre los años de 1874 y 1878. De este lado tenemos el Teatro Nacional de Santa Ana, el cual es muy hermosísimo y si nos permiten entrar lo vamos a hacer y se los presento. Ahora, de este lado tenemos la Catedral de Santa Ana, la cual ya vamos a ir a ver si podemos subir a su terraza. De este lado tenemos el Centro Cultural y donde estamos ubicados ahora mismo es en la Plaza Mayor, pero actualmente se le conoce como Plaza La Libertad o Parque Libertad. Y este monumento que ven aquí es emblemático de la ciudad. Data de alrededor de 1924 y está hecho de mármol. Fue traído desde Italia. Representa la valentía y el coraje de los santanecos a través de la historia. Un monumento símbolo de la libertad. Lo que estoy viendo es que en este lugar, en cada esquina, nos hemos encontrado con la presencia de agentes del CAMP vigilando en esta zona. Fíjense que Santa Ana ha sido una de las pocas ciudades que ha preservado gran parte de su arquitectura original. Por lo menos la infraestructura data aproximadamente del siglo XIX y principios del siglo XX. Un ejemplo de ello es la catedral a la cual nos dirigimos ahora mismo. Ahora, vengan conmigo, vamos a ir a averiguar si podemos subir a la terraza. A ver, quiero mostrarles esta. Básicamente es la puertecita por la que uno entra. Oigan, iniciamos con el recorrido, pero quiero decirles que esto parece una escalera en forma de caracol. Vean, prácticamente puedo tocar los focos con la mano, no robar los focos, ¿ok? Estoy súper cansada.
Buenas. Aquí pago. Sí. Allá siguen las gradas. Si quiero ir al campanario, que está allá arriba, tengo que continuar subiendo gradas. Un caminamiento por acá. Se siente muy impresionante estar hasta aquí arriba. Y hasta que no llegaba allá. Vean, ahí está el campanario de la iglesia. Desde aquí se puede apreciar mejor la ciudad de Santa Ana. A ver si están de acuerdo conmigo. Ay, mi pelo. A ver si están de acuerdo conmigo que no todos los días se puede ver una vista como esta desde un edificio tan emblemático como en el que estoy ahorita. Yo encargado de trabajar aquí de mantenimiento a la iglesia, mi compromiso es mantener limpia la iglesia por dentro y fuera y estar pendiente de la gente que viene a dar el tour. Les indico lo que tienen que hacer. En estas plataformas pueden caminar de lado, a ambos lados y al otro lado, del otro costado de la iglesia. Sí. ¿Y cuánto tiempo podemos permanecer aquí arriba? El tiempo es de 10 a 15 minutos. ¿Cuál es el precio para poder subir hasta acá? Los extranjeros se les cobran $3, nacionales 2 y estudiantes 1. El horario que puedan venir a visitar aquí los campanarios de 8:30 hasta las 11:30 y allí de 2 hasta las 4:30. ¿Y como cuántas gradas uno sube aproximadamente, don Walter? Son 87 gradas hasta el propio campanario. Libre de estas de metal que suben. A la mayoría de la gente le gusta por venir a tomar fotos porque se ve todo lo que es Santa Ana alrededor y todo. Tiene la vista del Cerro Tecana, que le llaman la Cruz. Allá, esta otra parte de aquí sí es el Cerro Santa Lucía. Y esta otra parte que al otro lado, al costado, está que se alcanza a divisar un poco el cráter que le llamamos. Se podrán dar cuenta que el techo de esta iglesia tiene forma de cruz. Fíjense que su construcción tardó aproximadamente 53 años porque inició en el año de 1906 y finalizó en 1959. Ahora, el estilo de esta iglesia es un estilo que pocas lo tienen en El Salvador y es que es un estilo neogótico. Significa que el resto de las iglesias que están en El Salvador tienen ese estilo barroco. Bueno amigos, ya bajamos de la terraza. Digamos que fue un buen ejercicio porque hice un montón de cardio. Sudé un montón, me cansé, tuve que reponerme, ya tomé agua. Estar ahí arriba te hace pensar todo lo que ha vivido esta iglesia. A ver, esta catedral ha vivido terremotos, celebraciones, protestas. Y vean, hoy más viva que nunca. A ver, y algo que me dijeron adentro es que el cobro de $2 lo hacen para beneficio de la iglesia, es decir, para poder mantener la iglesia en las condiciones en las que se encuentra. Entonces, si venís a Santa Ana, te recomiendo que no solo te quedes con la vista que se ve desde aquí abajo, sino que subas allá. Somos los que les tomamos las fotos aquí a los turistas para que se lleven un bonito recuerdo de Santa Ana y de la catedral que dicen que es la mejor de Centroamérica. Buenas, ¿a cómo tiene el agua? 86 centavos. Hola madrecita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mire, ¿qué precio tiene el maicillo? Acora, mi niña. Son 10 naranjas por el dólar. Aquí se está llevando, mi gente. Que aproveche. Oiga, también le venimos entregando el mango. Mire qué mango rico de... Hay tortas normales de jamón con queso de 1.50. La mixta de 2.25 lleva jamón, queso, carne y salchicha. Aquí se trabaja hasta las 24/7, no se cierra. Cuando ya se acerca la fiesta junio es cuando más sale la gente. Pero ¿Y qué es lo que está haciendo? para sentarle para que se dore la parte de aquí. Porque si lo dejo aquí solo se va a dorar lo de en medio de aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen de estar acá? Como 25 años. Va a querer chilito. Los clientes ya vienen aquí. Ya lo buscan directo a uno. ¿Qué días son los mejores aquí? Sábado y domingo. Y los días de pago. Creo que tengo algo.
A ver, y para quienes no son de aquí, quiero contarles que las fiestas patronales se realizan en el mes de julio. Les cuento un poquito más. Se realiza todo un evento. Se hace una feria en la que se habilita un campo donde se colocan muchos juegos divertidos que aquí en Santa Ana y en todo El Salvador le llamamos las ruedas. Aparte, también se realiza un desfile con todo y caballos incluidos. A ver, ¿qué más se hace? Se hace una elección de la reina y la gastronomía se pone a flor de piel, y aparte de eso, también veamos que se hace muchos eventos religiosos y muchísimas otras cosas más. Prácticamente las fiestas patronales en Santa Ana son todo un evento que se espera durante todo el año por todos los santanecos y por más personas de otros departamentos o municipios que visitan esta ciudad durante ese periodo de fiesta. A ver, les pongo un poquito más en contexto. Y resulta que las fiestas patronales se realizan para celebrar el cumpleaños de Santa Ana como tal, porque veamos, la ciudad se fundó en el año de 1569, entonces este año 2025 prácticamente la ciudad estaría cumpliendo 456 años desde su fundación. Oigan, y para platicarles un poquito más sobre la elección de la reina que se realiza durante este mes de cumpleaños del Santa Ana, quiero contarles que, wow, la relevancia de este evento ha sido tan alta en los últimos tiempos que adivinen quién fue la persona que vino a dirigir este evento, la mismísima ex Miss Universo 2023, Janice Palacios. No, y no se queda ahí. También la acompañó este famoso conductor guatemalteco Héctor Sandarti. Y las cosas no terminan ahí, porque adivinen quién vino a amenizar en vivo todo este evento, el mismísimo Kalimba. Sí, señores, así es, el Pulgarcito esta vez sí que se lució con invitadazos de esa talla. El Teatro Nacional de Santa Ana es sin duda un símbolo del legado cultural y arquitectónico del Salvador. Y fíjense que justo enfrente de mí tengo una edificación que en su momento fue uno de los puntos más importantes de reunión aquí en la ciudad de Santa Ana, porque es que en este lugar lo que se realizaban eran reuniones, eventos sociales, era un punto de reunión para tertulias, y además aquí fue el primer lugar donde se jugó por primera vez en el país el boliche. Interesante, ¿no creen? Ahora vengan conmigo, vamos a averiguar cuáles son los eventos que tienen en el teatro. Fue creado para presentaciones de ópera. Por ello, este escenario que ven acá
tiene incorporada una caja de resonancia diseñada principalmente para poder potenciar la acústica. Además, este teatro fue inaugurado el 27 de febrero de 1910 y declarado como Monumento Nacional en 1982. Y los horarios de atención me dijeron que son de miércoles a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y las tarifas por entrada son estas. Oigan, y con respecto a la programación, una imagen. Y bueno, amigos, eso ha sido todo. Gracias por haberse quedado a ver este video hasta el final. Recuerden activar campanita, suscribirse. Si tienen algún comentario, por favor, háganmelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Bye.